y la verdad es que aún no hay un acuerdo cerrado en torno a la reforma de pensiones, aunque desde la oposición se comprometieron a que se vote en enero. Ahora, más allá de eso, queremos profundizar sobre cómo este proyecto, si es que se aprueba, mejoraría la brecha de género en las pensiones. Y para aquello estamos acá en el estudio con Ricardo Ruiz de Viñas Pérez, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Finisterra y exdirector de Sense. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Hola, Natalia, feliz de estar acá para poder comentar algo tan importante para nuestro país como son las pensiones. Exactamente. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que leyendo las notas de prensa y todo, de repente encuentra que la información que hay es demasiado técnica y finalmente este espacio es para saber cómo esto, si se aprueba, afectaría las pensiones y por supuesto los bolsillos de todos los chilenos. Ahora, quería enfocarme en lo que presentaba en un principio, en esta brecha que hay entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el escenario hoy día? Bueno, el escenario hoy día, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto?, de capitalización donde nosotros ahorramos mes a mes el 10% de nuestro salario y esa plata después se ocupa, ¿cierto?, para cuando jubilamos, para cuando ya no trabajamos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Hay brechas. Las mujeres tienen una densidad de cotizaciones mucho menor que los hombres. Las mujeres también suelen tener un peor salario que los hombres. Las mujeres se jubilan antes, los hombres después. Las mujeres también tienen una expectativa mayor de vida que los hombres. Todo eso hace que las mujeres tengan una pensión menor que los hombres. Hoy, tal cual como está el sistema. La PGU, que es una importante política pública porque con impuestos generales ayuda a las pensiones de los ciudadanos, ayuda a equilibrar eso. Pero claramente las mujeres están teniendo una peor pensión que los hombres y es necesario complementarla para que estén equiparados. Y esta mesa técnica que el Senado delegó, ¿cierto?, en ciertos análisis, en ciertas políticas, se hace cargo de poder equiparar esas pensiones en parte. Claro. Hablemos un poco de ese informe porque si esto se aprueba, hay personas que son particularmente beneficiadas, como por ejemplo las mujeres que han cotizado 20 años. ¿Cómo podría mejorar la reforma de pensiones a ese grupo en particular y en general las pensiones de todos los chilenos? Claro, acá ha pasado algo muy positivo. Uno, el Senado delega en ciertas personas técnicas de distintas coaliciones, de distintos colores, ideas para mejorar el sistema de pensiones. Eso ya es un gran avance. Claro. Porque salimos un poco de la discusión política y se la pasamos a los técnicos. Que saben. Bienvenido, porque es un tema muy técnico, son lucas que le afectan a las personas que se jubilan, es fundamental este tema, por lo tanto las personas que saben, que hagan propuestas. ¿Qué otra cosa positiva pasó? Bueno, estamos aumentando, la propuesta es aumentar la tasa de cotización, que no es más que aumentar el ahorro. Nosotros tenemos que aumentar el ahorro, estamos bajos. Y por lo tanto, mientras más plata le echemos a este saco, mejor, porque tenemos más plata para el futuro. Por lo tanto, el ahorro es fundamental. Ahora, se está proponiendo aumentar de 10% a 16% la cotización. Ese famoso 6% que vaya que ha generado discusión. Es un aumento importante, quizás no suficiente, pero un aumento importante. Y qué bueno que los políticos en general estén valorando que hay que aumentar la tasa de cotización. Eso es positivo porque antes eso no se veía mucho. Claro. El punto ahora es cómo se distribuye ese 6%. El zapato chino, digamos. Tal cual. Lo que la comisión no propone una fórmula exacta, sino que realiza algunos escenarios. Y dice, 3,5% de ese 6%, la idea es que vaya a capitalización individual, es decir, a nuestra cuenta de ahorro. A la alcancía que hemos tenido durante todo esto. A nuestra propia alcancía, que es importante. Con el 10% no alcanza, con los retiros alcanza menos. Por lo tanto, tenemos que compensar eso de alguna forma. 3,5% para mí, para el trabajador. Después propone un 2,5%, que me parece una idea interesante, que sea un préstamo reembolsable. Es decir, la persona le pasa 2,5% a un fondo para que eso ayude a personas a jubilados a tener una mejor pensión. Con algunas reglas, que hayan cotizado al menos 20 años, porque así se incentiva la formalidad y la gente que realmente cotizó. Eso permite tener un 0,1 UF más en tu pensión con un límite de 3 UF. Bienvenido. Y por último, tenemos un 0,5% que ayuda a equiparar las pensiones entre mujeres y hombres. Es decir, una mujer que cotizó lo mismo que un hombre en términos de monto, que se jubiló a la misma edad, pero que por su expectativa de vida tiene una peor pensión, entonces este 0,5% ayuda a que la mujer tenga una mejor pensión y la equipare a la de un hombre. Por lo tanto, son medidas que ayudan a las pensiones, son medidas que ayudan al ahorro.
Ahora, ¿qué nos pasa también? Algunos parlamentarios dicen, bueno, pero es que esto es reparto, esto es un impuesto al trabajo, etcétera. Y quizás tienen un punto en esa línea. Yo lo que creo es que el préstamo responsable es una buena idea, pero quizás el 0,5% de ayuda a las mujeres lo podemos hacer perfectamente con impuestos generales. Eso con algunos cálculos está al borde de los 440 millones de dólares anuales y por lo tanto el fisco, el Estado, con los impuestos que ya pagamos, claramente podría hacer una reducción en ciertos gastos y pasar esos 440 millones de dólares a ayuda en las pensiones de las mujeres. Está interesante ese punto. Ahora, respecto a la edad de jubilación, hoy día es de 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. De aprobarse la reforma, ¿cómo cambiaría eso y cómo afectaría finalmente en esta alcancía que estamos juntando por años, digamos? Obviamente atrasar la edad de jubilación, que no la hemos tocado en muchos años, a pesar, o sea, claro, no la hemos tocado muchos años, a pesar de que la expectativa de vida ha crecido. Sí, pues. Por lo tanto, es algo a revisar. La comisión no se refirió a eso, por mandato, entiendo yo, político. No le pidieron a la comisión referirse a la de jubilación. Pero claramente es un parámetro, creo yo, que es importante revisar en algún futuro, porque si aumentamos la edad de jubilación y la anclamos, por ejemplo, a la expectativa de vida, entonces podemos tener mejores pensiones en esa línea. Ahora, lo que yo te mencionaba antes, yo creo que acá es importante que este acuerdo no solamente toque el bolsillo de los trabajadores, porque el 6% es el bolsillo del trabajador. También hay que tocar el bolsillo del Estado. O sea, ¿con qué se pone el Estado? El Estado también tiene que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que reducir gasto público en algunas áreas donde no está haciendo un buen gasto público y pasarlo a una verdadera prioridad, que son las pensiones. Claro, es un punto interesante. Ahora, esto se debería votar en enero. Si esto llega a humo blanco, hay que ver obviamente porque vaya que ha costado años de trabajo, por cierto. ¿Cuándo la persona que está por jubilar o que está ya jubilada podría ver un cambio en el dinero que recibe mensualmente? Yo entiendo que los beneficios son relativamente inmediatos para las personas que están jubiladas, porque este préstamo reembolsable ayuda a subir las pensiones de hoy día. Claro, entonces, como la PGU también en su momento, que finalmente hoy día se está percibiendo. Como la PGU, que es una gran política pública donde priorizamos de verdad las pensiones. Sí. Porque dijimos, el gasto público tiene que ir a ayudar a que las pensiones mejoren y mejoren ahora. Por lo tanto, este préstamo reembolsable, que me parece una buena idea, porque también recordemos, lo que propone la Comisión es que este préstamo que hacen las personas se le devuelva a las personas, pero a una tasa de interés de mercado. Claro. Es decir, yo presto plata como cotizante, pero la plata después se me devuelve con alguna rentabilidad. Que es lo mismo que pasa hoy en día. Las AFP, que recolectan nuestra plata, la invierten en el mercado financiero, le prestan plata también al Estado. Y esa plata vuelve con algún interés. Por lo tanto, este préstamo responsable me parece una buena idea, pero el 0,5 yo creo que eso podría ponerlo el Estado. Por lo tanto, ¿qué bolsillo afectamos? Los contribuyentes ponen una parte para generar mejores pensiones de otros con un préstamo reembolsable, pero también el Estado pone el 0,5% para mejorar las pensiones de las mujeres. Ahora, en comerciales comentábamos también este tema, ¿no? Y tú me decías, en general, me parece bien que hayan técnicos y que se haya hecho este informe, pero yo haría mejoras. ¿Dónde ves tú que quizás podría haber un cambio o una propuesta más interesante? Bueno, yo veo justamente que este 0,5% de reparto, ¿cierto? Que al final algunos le llaman reparto, otros le llaman compensación. Al final es plata que pasa de una persona a otra, ¿cierto? ¿Está bien que pasemos plata de una persona a otra? Por supuesto que sí. Los impuestos son eso. Claro. Cuando nosotros pagamos el IVA, cuando nosotros pagamos impuestos, cuando las empresas pagan impuestos, cuando las personas pagan impuestos a la renta por sus salarios, ¿cierto? Estamos traspasando plata de una persona a otra a través del Estado. Por lo tanto, es muy importante que exista reparto, pero ese reparto lo podemos hacer con los impuestos generales de la nación. O sea, nosotros tenemos un presupuesto de la nación de 80.000 millones de dólares. Tenemos que ocupar esa plata en las verdaderas prioridades de los chilenos. Entonces, la verdadera prioridad de los chilenos es salud, también es pensiones, es vivienda. Entonces, ocupemos esa plata en eso. Yo prefiero un país donde hayan menos ministerios, pero mejores pensiones, a más ministerios, pero peores pensiones. Por lo tanto, el Estado, acá, liderado por el gobierno obviamente, tiene que ver cómo está gastando la plata de todos los chilenos y decir, ¿sabes qué? Esta plata no se está gastando bien. Hemos visto muchos casos en municipalidades de plata malgastada, en el caso fundaciones. Hay
Evitar la fuga de dinero estatal, claro. Hay información para tirar para arriba del mal gasto público que hacemos. Y el Estado, al final, es como una gran familia. Si queremos priorizar alguna política social, bueno, partamos revisando cómo estamos gastando la plata. Claro, y esos 440 millones de dólares que yo te digo que costaría este 0,5%, bueno, lo ponga el Estado. Sí, lo que puede hacer el ministro de Hacienda, la gran labor que puede hacer el ministro de Hacienda y el gobierno es redestinar impuestos a las verdaderas prioridades de los chilenos. Y la verdadera prioridad de los chilenos es las pensiones. Sin duda. Bueno, hablas tú de quizás achicar el Estado, optimizar su funcionamiento para ir en las pensiones y suena bastante lógico. Ahora, más allá de lo que ocurra, porque todavía es todo muy incierto, ¿cómo ves tú el panorama de aquí a unos años respecto a la mejora de las pensiones que ha sido por tantos años una de las demandas prioritarias de los chilenos? Bueno, es que ha sido de largo debate. Porque pueden aumentar, evidentemente, con esta reforma, pero para muchas familias incluso sigue siendo insuficiente. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, de otros países del mundo podrían ser replicables a la realidad chilena? ¿Cómo ves tú este panorama más allá de lo político, no? Mira, nos hemos atrasado décadas en aumentar la tasa de cotización. Sí. Esto es algo que debió haber pasado hace mucho tiempo. Las pensiones son bajas porque tenemos baja densidad de cotizaciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al final no estamos trabajando todos los meses de manera formal, en promedio. Hay mucha gente que trabaja toda su vida de manera formal, cotizó y tiene una gran pensión, pero ese no es el promedio de las personas. Absolutamente. El promedio de las personas cotizan por mucho menos tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno o lo que tiene que hacer el país es una gran revolución en materia laboral. Una cosa es la reforma de las pensiones, aumentar los 6 puntos que estamos muy atrasados. Con los 10 puntos que tenemos hasta el día de hoy, estamos décadas atrasados en lo que le aportamos a nuestro propio chanchito, ¿cierto? Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Dinamizar nuestro mercado laboral, disminuir las lagunas y aumentar los salarios. Para eso, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, el Centro de Estudios Horizontal diseñó una política de mejora a los subsidios al empleo. Hoy día tenemos subsidios al empleo, pero de muy poca eficacia, justamente para jóvenes y mujeres. Bueno, hay que mejorar los subsidios al empleo, hay que destinar gasto público a eso para que aumente la contratación formal. Nosotros tenemos un 27% de informalidad. Es mucho. Entonces, las próximas metas, las metas del gobierno, de cualquier gobierno, tiene que ser reducir ese 27%, llevarlo a 25, llevarlo a 20 en el futuro, porque eso implica mayor densidad de cotizaciones. Mayor densidad de cotizaciones, mejores pensiones. Oye, te agrego algo, las mujeres, ¿cuántas mujeres dejan de trabajar por ser mamás, por ejemplo, porque no tienen en qué cuidar a sus hijos? Se generan estas lagunas que hoy día vemos cómo han afectado a nuestro género. Ahora, hay otro problema en Chile que lo hemos tratado durante esta semana respecto a la tasa de natalidad, porque nos estamos volviendo una sociedad más vieja, necesitamos esta fuerza de trabajo joven y los chilenos hoy día, por un montón de factores, entre ellos económicos, por cierto, están decidiendo no tener familia. ¿Cómo ves tú esto proyectado, quizás no al año siguiente, sino que en un futuro más lejano? Porque vemos que finalmente no es un problema solo en Chile, es en el mundo, en Francia particularmente, donde las pensiones son buenas, se intentó hacer una reforma, la gente salió a las calles, porque esto, la verdad es que no hay que verlo como algo inmediato, sino que también proyectado a cómo culturalmente vamos creciendo o decreciendo como sociedad. Sí. Por eso mismo, los componentes de reparto, en un 100% reparto, no tienen viabilidad. Porque si la población envejece, quiere decir que vas teniendo cada vez más adultos o adultos mayores en comparación a los jóvenes. Por lo tanto, si hubiese reparto en un 100%, muy pocos jóvenes tendrían que destinar prácticamente la totalidad de su sueldo para financiar las pensiones de los mayores. Por lo tanto, el componente de ahorro se hace más importante aún. Si al final el sistema de pensiones o la capitalización individual, ¿qué es? Yo trabajo, pero parte de ese trabajo no lo consumo, ¿cierto? Claro. Parte de ese sueldo, sino que lo ahorro para mi vejez. Y el ahorro no puede ser negativo, el ahorro siempre es positivo. Otra cosa son las comisiones que cobran la AFP, otra cosa es bueno, ahí tenemos para otra entrevista, sin duda. Para otra entrevista, pero obviamente hay que revisar las comisiones de la AFP, hay que tratar de hacer un sistema más competitivo. La comisión también recomienda la licitación de los afiliados, cosa que puede ser muy importante porque las personas no están viendo cuánto te cobra la AFP, hay muy poca movilidad. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? El stock, las personas que ya cotizan hace mucho tiempo, también lo voy a licitar. Al igual como pasa hoy día con los nuevos cotizantes, que es muy buena esa licitación que se hace, porque permitió reducir las comisiones para los nuevos cotizantes que están entrando a este sistema. Bueno, Ricardo, esperamos tenerte, ojalá en enero, aquí,
ya con humo blanco, no sé, estoy quizá soñando mucho, ¿no? Pero para poder finalmente explicar si esta reforma se aprueba, cómo afecta a los chilenos, así que te damos las gracias y te dejamos invitadísimos, por supuesto, a este espacio. Muchas gracias. Necesitamos una reforma, la necesitamos ya, las pensiones de los chilenos esperan. Exactamente, muchas gracias. Que estés muy bien, buenos días. Son ya las 8:29, hacemos pausa, regresamos de inmediato con más noticias.